1828. El Real Instituto de Traducción de Oxford, también conocido como Babel, es la institución mágica más importante del mundo. La magia con plata, capaz de revelar significados ocultos, perdidos en la traducción que allí se practica, le ha otorgado al Imperio Británico un poder sin parangón. Robin, un huérfano cantonés que ha terminado siendo alumno en el instituto, se ha dado cuenta de que servir a Babel significa traicionar a su país de origen. Y, a medida que sus estudios progresan, se ve atrapado entre Babel y la misteriosa sociedad Hermes, una organización dedicada a impedir la expansión imperial. Cuando Gran Bretaña trate de iniciar una guerra injusta contra China, motivada por el opio y la plata, Robin deberá decidir si la única forma de lograr un cambio real es la violencia. Babel es una obra maestra. Bienvenidos y bienvenidas a Hereje Literario, el espacio donde no venimos a acariciar los libros, sino a interrogarlos, donde no buscamos respuestas, sino rupturas. Hoy hablaremos de una novela que, bajo la cubierta de fantasía histórica, desentierra el monstruo real del colonialismo. Hoy estaremos hablando de Babel, la novela de R.F. Kuang, y este libro nos narra una situación, una trampa, una declaración de guerra, un reflejo que muchos no querrán mirar, porque lo que refleja no es un paisaje muerto y no es un pasado desaparecido, sino un presente intacto. Imperialismo, racismo, epistemicidio, lavado cultural, académicos brillantes convertidos en sirvientes de un imperio sediento. Babel no inventa monstruos, los denuncia. Vamos a hablar de traductores, de identidad, de academia, ambición, violencia y sí, de genocidio también, porque aunque Kuang hable de Oxford, de plata, de palabras, lo que está narrando es cómo el colonialismo se sigue respirando en cada salón universitario, cada lengua impuesta, cada silencio forzado. Así que vamos a adentrarnos a esta arma invisible llamado colonialismo y cómo el lenguaje es usado como arma, como traición en esta historia. Bienvenidos, herejes. El idioma como arma. Nos enseñaron que las palabras eran puentes, que nombrar era comprender. Pero en Babel aprendemos que las palabras también son cuchillos. Cuchillos afilados con la precisión de una lengua imperial. ¿Qué ocurre cuando tu idioma materno es usado para someter a tu pueblo? ¿Y qué pasa cuando tu acento se convierte en la cadena que no puedes romper? En esta historia nuestro protagonista principal es Robin Swift, quien es arrancado de Cantón en China. Llega huérfano a Londres, enfermo, solo, salvado por un benefactor blanco que no lo ama, sino que lo cultiva, lo prepara para la Universidad de Oxford, más precisamente para el Instituto de Traducción de Babel, epicentro de un sistema de traducción mágica que convierte diferencias lingüísticas en poder económico, militar
y social. Pero a medida que Robin domina más y más lenguas y encantamientos, empieza a entender el verdadero costo de esa educación. Que lo que traduce no es cultura, sino opresión. Que cada palabra que aprende puede ser un clavo en el ataúd de su propia gente. Y ahí empieza la pregunta clave del libro. ¿Puede uno ser parte del sistema sin convertirse en su alma? Robin no es el único. Está Rami, Victoire y Letty. 4 jóvenes, 4 modos de resistir o de rendirse ante el monstruo del imperio. El conflicto avanza, los dilemas se agudizan y la novela, lejos de ofrecer consuelo, ofrece algo más urgente. Un grito, un puñetazo al alma. La Torre de Babel es el centro neurálgico del Imperio Británico. Aquí, el lenguaje se convierte en magia literalmente, gracias a la plata encantada mediante pares coincidentes. Pero nos estaremos preguntando qué son los pares coincidentes. Son palabras con significados similares entre 2 lenguas, pero con una diferencia lo bastante sutil como para producir poder. La magia no proviene de la palabra, sino de la diferencia entre las palabras, entre lo que se dice y lo que no. Ejemplo de pares coincidentes en el grabado de plata en Babel. Vamos a usar las palabras pain y la palabra pen en francés. A primera vista parecen similares por su forma. Pain y pen por su significado son diferentes. Pain en inglés es dolor y pen en francés es castigo, pena, aunque también puede tener la connotación de tristeza. ¿Qué pasa cuando se graban en plata, en ese metal? En el mundo de Babel, el poder mágico de las barras de plata surge del desequilibrio entre los significados de las 2 palabras. El grabado canaliza la diferencia semántica para crear un efecto físico en el mundo real. Por ejemplo, en este caso, al grabar pain y pen en una barra de plata, el sistema interpreta la relación entre dolor y castigo. Y eso puede provocar que algo o alguien, una máquina, un ser humano, una persona, experimente una forma física de tensión, sufrimiento, dolor o castigo. Así, en Babel, las palabras son más que comunicación, son herramientas mágicas. Los pares coincidentes como pain y pen revelan cómo 2 lenguas pueden coincidir en forma, pero no en significado. El poder surge exactamente en esa grieta entre lo que una palabra parece decir y lo que realmente dice en otro idioma. El grabado en plata captura esa tensión lingüística y la transforma en energía mágica. Así, el idioma deja de ser solo identidad y se convierte o la transforman en una tecnología y herramienta al servicio del imperio. Ahora, ¿te suena? Así funciona también el discurso político, la propaganda, la burocracia. La torre es la metáfora perfecta de una institución que se alimenta del conocimiento robado, que transforma el lenguaje en control
y que convierte a los traductores en cómplices involuntarios del colonialismo. Una brutalidad, ¿verdad? El colonialismo no solo saqueó territorios, también explotó el lenguaje, sus grietas, ambigüedades y contradicciones. ¿Por qué? Para someter y desintegrar culturas. Las palabras fueron armas y lo siguen siendo. Hoy, el lenguaje, la narrativa y el discurso siguen operando como herramientas de control. Adormecen conciencias, manipulan realidades y en muchos casos matan. Y matan de forma silenciosa. ¿Qué se pierde en la traducción? En Babel, cada palabra encierra una historia, y cada historia un conflicto. Robin Swift es un joven marcado por dos mundos. Nacido en China, criado por el Imperio Británico. En Oxford, descubrirá que la traducción no es neutral, que el lenguaje puede ser herramienta de opresión o de liberación. Babel, de R.F. Kuang, es una novela brillante y devastadora sobre identidad, lenguaje y poder, una reflexión sobre el precio del conocimiento y el valor de decir no. Y aquí tenemos a nuestros cuatro protagonistas. Tenemos a Robin Swift, quien es chino e inglés por adoctrinamiento. Rami, indio, brillante y atrapado en un cuerpo y color de piel que incomoda a la institución. Victoire, haitiana, mujer negra y por ello doblemente silenciada. Y tenemos a nuestra cuarta, Letty, blanca, rubia, británica y ciega a sus propios privilegios. Este grupo no es casual. Es un microcosmo del imperio, una colección de identidades tensionadas por el sistema que los reúne. Y como toda estructura imperial, hay jerarquías ocultas. Robin no puede ser inglés sin dejar de ser chino. Victoire debe luchar cada segundo por existir como voz válida. Y Letty cree que la igualdad es un derecho natural, porque nunca la ha necesitado y nunca la ha padecido. La amistad entre ellos es tan fuerte como lo es frágil, no por falta de amor, sino por la naturaleza del sistema que los formateó. Babel, tal como su nombre, no crea aliados, crea contradicciones. Y en esas contradicciones están las fisuras como las palabras. Ser útil al imperio. ¿Qué significa ser útil para quienes te desprecian? Robin, Rami, Victoire, todos escogidos, educados, refinados, pero nunca aceptados. Como mascotas ilustradas, como espejos pulidos para que el imperio se admire a sí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado quienes somos para encajar en un sistema que nunca nos aceptará del todo? Y aquí viene el lenguaje como arma. Aquí comienza el verdadero corazón de la novela. Kuang nos sumerge en una
en una verdad brutal. El colonialismo no comienza con armas, sino con palabras. El primer acto de dominación es nombrar al otro, traducirlo, redefinirlo. En Babel, el acto de traducción tiene poder mágico, pero eso es solo el disfraz. La verdadera magia es la metáfora. Toda traducción implica pérdida, y esa pérdida se convierte en energía para el imperio. Cuanto más diferencia entre los significados, más poder para Inglaterra. ¿Te suena nuevamente familiar? Así es. Cuando las lenguas indígenas fueron prohibidas en las escuelas, esa es una. Cuando las bibliotecas coloniales interpretaron los textos ajenos con ojos europeos, no con los de los propios oriundos. Y tercero, cuando el conocimiento africano, asiático, andino, hispano fue traducido por antropólogos blancos, robados, publicados y monetizados. Juan lo deja claro. El lenguaje es un campo de batalla y cada palabra puede ser una bala. Traducir no es tender puentes, es decidir qué se conserva y qué se mutila. ¿Quién habla? ¿Y quién será interpretado? Así que muchos quedan mudos en el paso, porque se selecciona qué palabras o qué contexto le voy a dar a esa verdad. En una torre sagrada, en el corazón de Otford, las palabras tienen poder. Un poder que domina imperios. Babel, el Instituto Real de Traducción, donde el lenguaje se convierte en magia y la magia en control. Robin Swift, un huérfano traído desde Cantón, China, es entrenado para servir al Imperio Británico. Pero cuanto más aprende, más comprende una verdad peligrosa. El conocimiento no siempre es libertad, y la lealtad puede ser una prisión. Babel, de R.F. Kuang, una historia de rebelión, identidad y palabras que sangran, porque cuando el lenguaje es poder, también puede ser resistencia. Oxford es el símbolo del conocimiento, la cima de la erudición y el laboratorio del imperialismo. En Babel, la universidad no es un templo del saber, es una máquina extractivista que extrae idiomas, saberes, cuerpos racializados y los convierte en beneficio imperial. Tanto Robin, Rami como Victoire no están ahí para emanciparse, están ahí para servir, para que sus lenguas maternas sean instrumentalizadas, vaciadas del alma y puestas al servicio del dominio británico. El conocimiento no los salva, los explota. Esto no es ficción. Hoy, las universidades de élite siguen funcionando bajo lógicas coloniales. Publican teorías indígenas sin incluir a pensadores indígenas. Prohíben que los migrantes hablen sus lenguas en los pasillos.
Promueven el inglés como única lengua científica. Prohíben la libertad de expresión porque eres de cierta raza, de cierta etnia o de cierta religión. Babel denuncia esto con ferocidad. El aula no es neutral. El aula es un campo de poder y el saber es lo que importa. Así, el que no se revela se vuelve cómplice. Y Robin, que es mestizo lingüístico, cultural y simbólico, no pertenece ni a China ni a Inglaterra. Su vida es el conflicto de todo hijo de la diáspora. El desarraigo se convierte en su forma de respirar. ¿De qué sirve ser brillante si tu nombre sigue siendo impronunciable y por ello debe llamarte Robin Swift? ¿De qué sirve el éxito si el precio es traicionar tu historia? Juan no romantiza la identidad, la muestra como un proceso doloroso, lleno de contradicciones. El personaje busca pertenecer, pero la pertenencia no llega, porque el imperio solo te acepta si te niegas a ti mismo. Victoire lo dice con claridad. No somos libres, somos útiles. ¿Te parece exagerado? Hoy los imperios son tecnológicos. Los datos son la nueva plata. Y aún seguimos exportando sufrimiento desde el centro a la periferia. R.F. Kuang no suaviza, no endulza, no nos da escapismos, nos da una fantasía que agudiza el mundo real, donde la magia no salva, sino que perpetúa la injusticia. El derecho a la rabia. Nos piden calma. Nos piden que argumentemos con cortesía. Pero Babel demuestra que hay momentos en que arder es lo único justo. Que a veces el acto más ético es volverse incendio. Y aquí llegamos al nudo ético de la novela. Babel plantea una pregunta que incomoda. ¿Cuándo la resistencia pacífica deja de ser suficiente? Robin lo intenta todo. Razonar, dialogar, obedecer, esperar. Pero el sistema no cede. Lo exprime, lo manipula, lo culpa. Hasta que entiende que la única forma de no ser cómplice es destruirlo todo. Esta no es una glorificación de la violencia, es una advertencia que todo imperio que no escucha la voz terminará escuchando el estallido. Juan no está promoviendo la destrucción, está narrando su inevitabilidad cuando no hay justicia. Y sí, esto también es actualidad. En Palestina, en Haití, en el Congo, en Sudán, por mencionar algunos. ¿Cómo se le pide paz al oprimido mientras lo desangran? ¿Cómo se llama terrorismo a una piedra y se llama seguridad a un misil? Babel no ofrece consuelo, ofrece respuestas. Muchos dirán, pero esto es historia, ya pasó. No. Sigue muriendo una lengua indígena cada 2 semanas. Las patentes farmacéuticas se roban plantas medicinales de pueblos originarios. Gaza y Cisjordania siguen siendo bombardeadas y el mundo lo llama
conflicto, cuando es un genocidio. Las universidades siguen blanqueando la sabiduría ancestral. Las películas siguen representando al sur global con filtros de pobreza y caos, y al norte como los buenos y héroes. El colonialismo no es un fantasma, es una estructura, una maquinaria que sigue girando. Juan no escribe para el pasado, escribe para ahora. Babel no es una advertencia, es una evidencia. Cada vez que traducimos, es decir, repetimos palabras, discursos o que solo escuchamos sin pensar, ¿somos Robin Swift o somos Babel? Entonces surge la pregunta, ¿qué debemos hacer con esta verdad? La novela nos deja con una tarea. Descolonizar no es solo resistir, es narrarse, nombrarse y reapropiarse de uno mismo. Es reivindicar nuestras lenguas, recuperar nuestra historia sin traducción, cuestionar la academia como única fuente ilegítima y romper el mito del conocimiento como neutral. Juan nos invita a dejar de traducirnos para encajar y empezar a escribir para liberarnos. Entonces, la verdadera pregunta es esta: ¿por qué esto no termina conmigo? Porque ahora lo que ya sabes te atraviesa y continúa contigo. No te dejo respuestas, te dejo preguntas para que te vayas pensando, no quedes tranquilo, para que despiertes. ¿En qué idioma, lenguaje, acento piensas y sientes tu dolor? ¿Quién lo tradujo antes de que tú pudieras nombrarlo? ¿Cuántas veces has tenido que explicar tu cultura a quienes la consumen como algo exótico? ¿Cuántas palabras te arrancaron, te hicieron cambiar para mejorar, que fueras más presentable? ¿Qué historias nunca llegaron a ti porque nadie se molestó en traducirlas del sur al norte? ¿Te atreverías a narrarte con tus propias palabras aunque el mundo no las entienda o las tolere? La Torre de la Vergüenza. Construyeron Babel para celebrar la comunicación universal. Pero esa torre no une. Esa torre eleva a los que mandan y sepulta a los que fueron conquistados. Hablan de progreso, pero se alimentan de lenguas muertas, culturas saqueadas, voces silenciadas. ¿No es eso lo que siempre hemos llamado civilización? Así que, estimados herejes de la literatura, el colonialismo no terminó con las independencias, simplemente cambió de rostro. Hoy nos colonizan las marcas, los algoritmos, las doctrinas, las narrativas de los medios de comunicación al servicio del poder, los manuales de estilo. Nos dicen cómo hablar, cómo escribir, cómo pensar. Babel no es una historia del siglo XIX. Es una historia sobre cómo aún hoy el lenguaje sirve a los poderosos. Cuando un traductor elige qué palabra usar y cuando el profesor descarta tu acento. Cuando un político dice ajustes en lugar de llamarlos recortes. Está operando Babel.
Y por eso leer a Juan no es cómodo, es necesario, porque cuando comprendemos cómo funciona la torre, podemos empezar a demolerla. Babel no es solo una gran novela, es una declaración potente y política con un rostro de literatura. Una obra que nos recuerda que el lenguaje puede ser libertad, pero también puede ser cadena, que la neutralidad es una ilusión colonial, que el conocimiento sin justicia es traición. En tiempos donde la ocupación se disfraza de defensa, donde el robo cultural se llama inspiración, donde el genocidio se traduce como conflicto armado, necesitamos más libros como Babel, pero sobre todo necesitamos más lectoras y lectores que no lean para dormir, sino para despertar. Gracias por estar aquí en Hereje Literario, y si este análisis te incomodó, te dolió o te encendió, entonces cumplió su misión, porque la literatura no está para calmar, está para arder. Gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Babel de R.F. Kuang. Yo soy Kadir Bendek, tu hereje literario, y si esta reseña te dejó pensando, dale voz, compártela, incomoda, dale me gusta y suscríbete al canal, porque leer también es resistir, y a veces resistir es traducir de nuevo el mundo. Nos vemos en la próxima herejía. Muchas gracias por su apoyo y su atención. Chao.